Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, la sangre de su cruz. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, la sangre de su cruz. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, la sangre de su cruz, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, por la sangre de Cristo mi Señor, la sangre de su cruz.
Para hacer nuestro devocional de este día, vamos a estar leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 al capítulo 13, versículo 19. 11 al 13, 19 del segundo libro de Samuel. Ahí es en donde vamos a estar haciendo nuestra lectura devocional. Y vamos a estar hablando en este día domingo, primer día de la semana, acerca de lo que fue la comunión en la luna. El Apolo 11 alunizó sobre la superficie lunar el domingo 20 de julio de 1969 y la mayoría de personas pueden recordar las palabras que dijo Armstrong cuando él dijo: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y efectivamente, aquel fue el viaje que desencadenó lo que ahora son las exploraciones que se están haciendo tanto en diferentes planetas como más allá de los confines de nuestro sistema solar. Esas palabras son recordadas por todas las personas, tanto las que creen que se efectuó el viaje a la luna como aquellas que lo ponen en duda. Pero esas palabras dichas por Armstrong están en la mente de cualquier persona que usted se pueda imaginar. Cuando recuerdan el viaje a la luna, recuerdan estas palabras. Pero a muy pocas personas les estremece de verdad lo que fue la primera comida en aquel lugar. Y es que de esa no se hizo mucho alarde, tampoco se hizo mucha propaganda. Y tenemos que fue el compañero de Armstrong, Buzz Aldrin, que fue él quien llevó una pequeña cajita plateada. Y en esa pequeña cajita plateada dice que llevaba los elementos de la comunión, o los que nosotros conocemos como los elementos de la Santa Cena. Estos le habían sido provistos a él por parte de los miembros de su iglesia o los dirigentes de su iglesia. Se nos dice que después de él hablar por radio con la tierra, después de mostrarles, de decirles cómo era el ambiente, cómo era todo lo que había allá, él desconectó la radio. Se habla mucho de las desconexiones en la radio que hubieron y se dice que él desconectó la radio, no siguió informando más a la tierra de lo que sucedía, porque quería tener un momento de privacidad y de soledad. Cuando él apagó esa radio y se quedó completamente solo, bueno, no completamente solo, ahí estaba también Neil Armstrong, pero hablando pues de lo que era la conversación con la tierra, ¿verdad? Dice que ya habiendo cortado comunicación con la tierra, él vertió el jugo de uvas que llevaba en un pequeño cáliz de plata. Leyó la palabra de Dios, meditó y también comió el pan sin levadura que él llevaba, dando gracias a Dios por Cristo y por el sacrificio que se había efectuado tanto por él como por todos nosotros. Y aprovechando este día y aprovechando ese recordatorio, yo les pregunto: ¿cuánto es lo más lejos que han estado de la reunión o de la conmemoración un día domingo? ¿Ha habido algo que nos ha impedido poder conmemorar o poder recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Seguramente sí lo ha habido. Pero tenemos que recordar que Dios está en todas partes y nuestras acciones de adoración
deben reflejar esa realidad. Eso que nosotros tenemos la certeza se tiene que ver en las acciones que nosotros hacemos, como fue el caso de Buzz Aldrin. Vamos a leer en el Salmo 139 del versículo 7 al 12 y dice la palabra de Dios: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No cabe duda que este astronauta tuvo en cuenta estos versículos leídos cuando él estaba haciendo su meditación. ¿Qué puede haber más sublime que estar allá en aquellas alturas contemplándolo todo y recordando lo escrito en este salmo? Dios está en todas partes. Dios está en cada uno de nosotros. No podemos y no debemos confundir el hecho de estar lejos del lugar de reunión a estar lejos de Dios. Son cosas completamente distintas. El cristiano fiel procura estar en su lugar de reunión cada día domingo porque conoce la solemnidad del acto de conmemorar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sabe que debe cumplir con esta conmemoración, entonces procura siempre estar en su lugar de reunión. Pero si llegase a suceder algún evento que no se puede cambiar, como el caso de este señor Buzz Aldrin, entonces si tocara estar lejos del lugar de reunión, el cristiano fiel, aún lejos de su lugar, tiene que estar preparado para poder conmemorar la muerte y resurrección de Cristo donde quiera que se encuentre. Hay una conmemoración grupal, pero también hay una conmemoración individual que tenemos que hacer. Y para esto tenemos que estar preparados cada uno de nosotros como individuo. Conocemos cuáles son los textos que se van a leer en este momento de conmemoración. Conocemos qué es lo que se nos manda a recordar y a meditar. Sabemos orar por esos elementos que vamos a estar tomando en ese momento. Sabemos cada uno de nosotros, cristianos fieles, buscar, comprar o preparar el pan de la conmemoración y el jugo de uvas que se va a tomar en aquel momento. Tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas para poder estar preparados, para no tener una excusa y decir yo no conmemoré porque estaba lejos, porque tuve que trabajar, porque tuve que viajar, porque estuve enfermo o porque hubo cualquier otro contratiempo. Tenemos que tomar en cuenta lo que sucedió en este primer viaje a la luna y pensar que Dios está de nosotros a tan solo nuestra intención de buscarle en oración. Así es que no nos privemos de conmemorar este grande sacrificio que Dios hizo por nosotros y de anunciar su resurrección y su venida. Bendiciones.